niños que salen a recibir su enseñanza especial, al igual que los jóvenes. Y nosotros, hermano, vamos a meditar en Lucas capítulo 1, verso 35. Lucas capítulo 1. Vamos a leer muchos versículos en esta hora, hermano. Así que yo le voy a invitar, por favor, que me siga, me acompañe a todos esos versículos que están en la diapositiva del título. Gloria al Señor. Y vamos a leer primeramente Lucas capítulo 1, verso 35. De ahí leeremos el versículo 41 y después el 67. Amén. En ese orden los vamos a leer todos juntos, por favor. Dice así Lucas 1, 35. Dice la palabra del Señor: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora el verso 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora verso 67, hermano, por favor, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Muy bien, ahora pasemos al capítulo 2 y leamos del verso 25 al versículo 27, por favor. Capítulo 2 de Lucas, verso 25 al 27. Lo leemos, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Gloria al Señor. Ahora vayamos al capítulo 3 de Lucas, verso 21 y 22. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora pasemos a Lucas capítulo 10, verso 21 al 24, por favor. Y dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque condiste de estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Ahora vayamos por último al capítulo 11, verso 9 al 13, por favor. Y dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo al que se los pida? Y por último, por favor, el verso 24, capítulo 24, verso 49.
Y dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Muy bien, oremos. Señor, en esta hora solo te pido que abras nuestro entendimiento y nos hagas comprender, por favor, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Son muchas citas, ¿verdad?, las que hoy estaremos considerando, pero en general, la lección de hoy lleva por título, el Espíritu en el programa de Jesús. Amén. Y bueno, como veíamos en estos versículos que leíamos, alguien que estuvo siempre presente en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y es lo que hoy debemos entender, que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y si Jesucristo, amén, necesitó en su vida, necesitó en su ministerio, necesitó en todas las áreas, ¿verdad?, de su ser al Espíritu Santo, pues cuánto más nosotros. Nosotros también necesitamos el Espíritu Santo. Y vemos que Jesús lo requirió desde el momento de su concepción, ¿verdad? En los primeros versículos que leíamos ahí en Lucas capítulo 1, ¿sí? Verso 35, cuando el ángel le dice, ¿verdad?, vendrá sobre ti, le dice a María, el poder del Altísimo, y te cubrirá su sombra, y el santo ser que nacerá será hijo de Dios. Entonces vemos que esa obra fue hecha por el Espíritu Santo, y en su ministerio, cuando inicia, cuando es bautizado, vemos presente el Espíritu Santo, y cuando va al desierto para ser tentado por Satanás, vemos al Espíritu Santo, y cuando regresa del desierto, dice que regresa lleno del poder del Espíritu Santo, y con ese poder va a la sinagoga y agarra el libro, ¿verdad?, de Isaías, y cuando lee, dice que el Espíritu Santo ha venido sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, pregonar el año de la buena voluntad del Señor, amén, al poder de libertad a los encarcelados. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, ora por los ciegos y estos empiezan a ver. Lleno del Espíritu Santo, ora por los cojos y estos empiezan a caminar. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ora por los enfermos y por los muertos y estos sanan y resucitan. Gloria a Dios. Y lleno del Espíritu Santo, Jesucristo, ¿verdad?, investido con ese poder, va a la cruz del Calvario y entrega su vida en obediencia. Y por el poder del Espíritu Santo, hermanos, es levantado de los muertos. Gloria al Señor. Y entonces, en toda su vida, desde que en el momento que Él es concebido, hasta el momento que muere, y en el momento que resucita, y en el momento que asciende a los cielos, ¿verdad?, el Espíritu Santo está presente en la vida de Cristo. Gloria al Señor. ¿Y qué nos enseña esto? Que necesitamos nosotros también al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Requerimos al Espíritu Santo, hermano. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitaremos al Espíritu Santo? Amén. Bueno, nuestro texto de hoy es Lucas 3:22. Está ahí en la diapositiva, lo puede ver conmigo, por favor. Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, verso 22. Todos juntos, por favor, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Gloria al Señor. Y bueno, como primer punto tenemos la venida en el Espíritu. Gloria al Señor, la venida en el Espíritu. Y es que, como mencionábamos en la introducción, toda la vida de Jesús, desde su concepción,
fue guiada por el Espíritu Santo. Amén. Veamos nuevamente en Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel, está hablando aquí el ángel Gabriel, ¿con quién, hermano? ¿Con quién habla el ángel Gabriel en estos versículos? Con María, ¿verdad? La madre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el ángel Gabriel se presenta ante María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Gloria al Señor. Entonces, esta es la anunciación, ¿verdad? Así lo conocemos, como el anuncio del nacimiento de Cristo. Y el ángel es mandado por Dios hacia María, y cuando le dice lo que va a acontecer en ella, le revela que el Espíritu Santo iba a venir sobre su vida. De manera que María, hermano, fue revestida con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fue revestida con el poder. Entonces, ¿quién estaba ahí obrando en el cuerpo de María? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Gloria al Señor. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque era necesario, hermano, era necesario que Jesucristo, ¿verdad?, fuera concebido de esta manera. Un ser que tenía la naturaleza humana a través de María. Gloria al Señor. A través del cuerpo de María, Dios escoge un embrión, ¿verdad?, un óvulo de ella para fecundarlo. Y de esos genes, hoy sabemos, ¿verdad?, acerca de la genética, se ha traspasado a ese cuerpo todo, ¿verdad?, toda la genética humana. Un cuerpo humano, un cuerpo como cualquiera de nosotros, ¿verdad?, fue concebido para nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que en toda concepción se requiere de dos partes, ¿verdad? La parte femenina y la parte masculina. Y esa obra es hecha ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Quien fecunda ese óvulo por el poder del Altísimo y hace que ese desarrollo embrional se dé en esa matriz. Gloria al Señor, pero estaba combinada entonces ahí la naturaleza humana con una naturaleza completamente diferente. Una naturaleza, ¿verdad?, que provenía ¿de quién? De Dios. Por eso dice que el santo ser que vendrá, que nacerá, también será llamado Hijo de Dios. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo también es el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Es el Dios que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gloria a Dios. Es aquel ser supremo que se despoja de su divinidad y toma una naturaleza humana. Amén. Generalmente en la mitología griega, siempre los hombres aspiraban a llegar a convertirse a Dios, en dioses, ¿verdad? Generalmente el ser humano aspiraba en la mitología, lo estoy mencionando en la mitología, ¿verdad? Aspiraba a llegar a ser un Dios, pero las cosas no son así, ¿verdad? Nosotros nunca podremos llegar a ser igual que Dios. Pero en la Biblia encontramos que, hermano, a Dios convirtiéndose en hombre. Encontramos al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué, hermano? Era Dios. Juan capítulo 1, verso 1, y en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios toma la naturaleza humana y se convierte en un ser humano al igual que nosotros. Y esta obra fue hecha ¿por quién?
por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, versículo 14, por favor? Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Gracias, hermana. Gracias. Vemos aquí la profecía, vemos aquí la promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y dice este versículo, el Señor mismo va a dar una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Gloria al Señor, porque en esa concepción, en ese obrar, Dios estaba ahí, presente, ahí estaba Dios a través de Jesucristo, gloria al Señor, y Jesucristo es Dios con nosotros, un Dios encarnado, un Dios que se manifiesta a la humanidad a través de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por Jesús. Porque Jesús tomó forma de siervo. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Vemos que es el que prepararía todo el terreno. Notamos tres cosas ahí en Lucas capítulo 1, verso 35. ¿Sí? Notamos tres cosas importantes. Una, que el Espíritu de Dios sería el que prepararía todo el terreno y la obra la haría el Padre. Gloria al Señor. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, es decir, de Dios Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y de ese acto nacería ¿quién? El Mesías, gloria al Señor. De ese acto divino nacería el Mesías. Entonces podemos entender que sin la intervención del Espíritu Santo no podríamos nosotros creer en la palabra del Señor. ¿Qué pasa con María, hermanos? ¿Hubo incredulidad en ella? ¿Hubo incredulidad en su corazón? No. No vemos, ¿verdad?, a María negando estos hechos. Ve el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos que María creyó en todas las palabras que el ángel le estaba dando. Pero María estaba llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido sobre ella. Porque sin la intervención del Espíritu Santo no podríamos creer en la palabra de Dios. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios y para poder creer en la palabra de Dios. Porque por la fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía, de lo que no existía, por el poder, por la palabra de Dios. Amén. Y necesitamos solamente al Espíritu Santo para poder entender esas verdades, porque si no, no podríamos entenderlas. No seríamos capaces de comprender cómo en un vientre, ¿verdad?, virginal puede concebir de Dios un hijo. Necesitamos el Espíritu Santo para entender esas verdades eternas. Y María necesitó el Espíritu Santo para comprenderlo. Entonces Jesús, entendemos ahora por el Espíritu que fue engendrado por el Padre. La ejecución de este acto glorioso fue realizado por el Espíritu Santo. Pero Jesús es el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Y lo vemos en los otros versículos que leíamos como base de este punto, hermano. Veamos, por favor, lo que es el verso 41, ¿verdad? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Qué criatura, hermano? Juan, ¿verdad? Recuerda que también
Elizabeth es visitada por un ángel, ¿cierto? Y concibe a Juan. Juan el Bautista, que fue parte fundamental del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya hace 8 días, ¿verdad? Considerábamos parte de esto. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, la criatura, Juan el Bautista saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nuevamente vemos ahí actuando y obrando el Espíritu de Dios en estos acontecimientos. Verso 67 que también leíamos, dice, y Zacarías su padre, en este caso padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque hace 8 días veíamos que, ¿cuántos años pasaron, hermano, de silencio? ¿Cuántos? 450 aproximadamente, ¿verdad? 450 años de silencio. Es decir, 450 años, más de 4 siglos, hermano, más de 4 siglos en que la voz de Dios no se escuchó, en que no hubo profeta en Israel, no hubo don de profecía, no hubo quien pudiera dar una palabra de Dios, ¿verdad?, a través del don de profecía, porque la palabra de Dios la tenía, pero no había quien interpretara. No había quien se parara como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Jeremías, que se levantaron en su tiempo y hablaron en el nombre de Dios para que el pueblo se volviera al arrepentimiento. 450 años olvidados, 450 años perdidos en la ignorancia. Pero llega ¿quién? Juan el Bautista, lleno del poder del Espíritu Santo, y se rompe ese silencio. Gloria al Señor. Y aquí lo vemos, María es revestida con el poder del Espíritu Santo, Elizabeth es llena del Espíritu Santo, Zacarías es lleno del Espíritu Santo, y hubo otro hombre, ¿verdad? Lo leíamos más adelante, en el capítulo 2, verso 25, y aquí en Jerusalén un hombre llamado, ¿qué? Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Sobre Simeón, hermano. Gloria al Señor, porque habían pasado más de 450 años sin profeta, pero ahora vemos aquí estos hombres y mujeres levantándose por el poder del Espíritu de Dios. Gloria al Señor, porque fue importante la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y es importante en la vida de la iglesia el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos desear ser llenos como Simeón. Necesitamos desear ser llenos como Zacarías, como Elizabeth, como María, del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, porque ya no estamos en esa época de silencio. Vemos ahora la oración en el Espíritu. Vayamos a Lucas capítulo 3, verso 21. Pasaron muchos años, ¿verdad? Después de los acontecimientos de Lucas, a los acontecimientos del capítulo 1 al capítulo 3, verso 21. Pasaron cerca de ¿cuántos años, hermano? ¿Alguien sabe? De cuando Jesús nace a cuando Jesús es bautizado, ¿cuántos años? Ok, bueno, 33 años se dice que es la edad en la que murió Jesús. Entonces, si le restamos 3 años de ministerio, aproximadamente 30 años. Gloria al Señor. 30 años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio. Y entonces, después de 30 años, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también que Jesús fue bautizado. Gloria a Dios. Y orando, gloria al Señor, y el cielo se abrió, ¿verdad? Y nuestra hermana Elvia hace 8 días decía ese texto de Isaías, ¿verdad? Oh, si tú rompieses el cielo,
Le decía a Isaías en ese clamor y en ese ruego, si tú pudieses romper los cielos para escuchar tu voz, para ver tu gloria, para sentir tu presencia. ¿Y aquí qué pasa cuando Jesús ora? Se rompe el cielo, hermano. Gloria al Señor, porque cuando Jesús ora en ese día, se rompe el cielo. Dice aquí, ¿verdad? El cielo se abrió. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando se abre el cielo? Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Qué escena tan más impresionante? Jesús, hermano, va a Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando Juan lo ve y le dice, yo no soy digno de bautizarte, yo no soy ni siquiera digno de atar tus sandalias, la cuerda de tus sandalias. Pero Jesús le dice, es importante y es necesario que cumplamos, ¿verdad? Que se cumpla toda palabra. Y en ese momento Jesús se introduce a ese río. Gloria al Señor, y estando en ese río dice que Jesús es bautizado, ¿cierto? Es decir, es sumergido, y entonces se levanta Jesús, y orando Jesús en ese momento se abre el cielo, y desciende, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma corporal. Gloria a Dios, porque todos los que estaban ahí pudieron ver cómo esos cielos se abrían y descendía de forma corporal como una, ¿qué, hermano? Paloma. Gloria al Señor. Y entonces desde el cielo se escucha la voz y se rompe el silencio y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Gloria al Señor, porque este texto es base para nuestra fe. Porque nosotros creemos en un Dios trino, creemos en la Santísima Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en el Espíritu Santo, que también es Dios. Y aquí vemos a estas tres personas distintas y con identificación propia, ¿verdad? El Hijo ahí en las aguas, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma, y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria al Señor, porque hoy queremos, ¿verdad?, eso para nosotros. La oración en el Espíritu, ¿qué hace, hermano? Abre los cielos. Abre los cielos. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando realmente el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios está en un creyente, ¿sabe qué va a pasar? Los cielos se abren. ¿Y para qué se abren? Para que Dios responda, para que Dios actúe, para que Dios obre. Pero necesitamos, hermano, orar en el Espíritu Santo de Dios. En estos versículos vemos también algo sumamente importante, la Trinidad. ¿Cierto? Vemos la Trinidad manifestándose en estos versículos, ya lo comentamos. Y debemos entender que las verdades espirituales son ¿para quiénes? Para todos, hermano. Vamos a ver los versículos más adelante. Permítame, ahí en Lucas capítulo 10. Verso 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Y qué hace Jesús? Hace una oración y dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, ¿quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Gloria al Señor, así te agradó. Entonces aquí vemos que las verdades espirituales son para todos. No necesitamos ser sabios, no necesitamos ser entendidos. Dice, se las has revelado, ¿quiénes?
a los niños porque así te agradó. Es decir, nosotros podemos entender todas estas cosas porque así le ha agradado a Dios. Porque en su soberanía y en su voluntad nos ha escogido a nosotros. Porque hay hombres más sabios, hay hombres más entendidos, hay hombres con un coeficiente intelectual superior al de la media. Hay muchos científicos, hay hombres prominentes intelectualmente que pueden entender, ¿verdad?, muchas cosas de la ciencia, muchas cosas de la tecnología, muchas cosas de los fenómenos sociales y naturales y toda ciencia. Pero el Señor le plació revelarnos todas estas cosas ¿a quiénes? A nosotros. Gloria al Señor. A nosotros. Glorifica al Señor por eso. Porque tal vez, ¿verdad?, puede haber muchos sabios, pero se las ha ocultado. Pero a nosotros se nos han sido reveladas estas verdades. Primera de Corintios, hermano, por favor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 y 29. ¿Y por qué las podemos entender? Por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Es locura. Para mucha gente allá afuera, hermanos, hablar de la cruz de Cristo, ¿qué representa? Representa locura, porque ellos se creen intelectuales, se creen superiores a nosotros, porque la palabra de la cruz es locura. Pero a ellos, ¿qué va a pasar? A los que se pierden, pero a los que se salvan. Entonces a nosotros, ¿qué es la cruz? Es poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es la cruz para nosotros? Es poder de Dios. Gloria al Señor. Porque esto solamente lo podemos entender por el Espíritu Santo, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo, hermano, no se compara con la sabiduría de Dios. Amén. Dice, porque a Dios le plació, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria al Señor. Segundo de Corintios 12:9, por favor, si alguien lo puede leer. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Amén, gloria al Señor, porque ciertamente somos débiles, no somos poderosos, ¿verdad? No somos parte de los poderosos de este mundo. Hay gente que tiene mucho poder, que ni siquiera nosotros podríamos concebir e imaginar el poder que tienen esas personas. No lo podríamos concebir ni imaginar, hermano. ¿Verdad? Estamos más cerca nosotros de la pobreza que de esos niveles de poder y de riqueza que mucha gente posee. Pero dice aquí el apóstol que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo, ¿verdad?, se manifieste en nosotros. Gloria al Señor, porque no somos fuertes, no somos poderosos, pero ¿quién se manifiesta en nuestras debilidades? Cristo. El poder del Espíritu Santo, hermano. Gloria al Señor, porque Él se va a perfeccionar en nosotros y nos ha escogido para predicar su palabra. Dios obró su perfecta y santa soberanía. Entonces Dios escoge encomendar la predicación del Evangelio a quienes con el poder divino podrán mover
corazones a la fe y al arrepentimiento. Gloria a Dios. Veamos también 1 Corintios, por favor, 1, 2, 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Por favor, hermana, sí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Y gloria al Señor, porque es a través del Espíritu, hermano, quien escudriña aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo, lo escondido, aquello que está, ¿verdad? Dice el verso 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, ¿sí? Porque Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, quien escudriña todo aún lo profundo de Dios. Dios nos ha revelado la gracia de Dios. Dios nos ha revelado el amor de Dios. Dios nos ha revelado el poder que viene del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha revelado la oración. Amén. ¿Cuántos sabemos que la oración es poderosa? ¿Y cuántos sabemos que la oración abre los cielos? Y solamente eso puede ser entendido por el Espíritu de Dios. Y solamente puede ser usado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos sabemos que vienen cielos nuevos? Viene tierra nueva. ¿Cuántos sabemos que Jesús viene por su iglesia por segunda ocasión? Viene para arrebatarnos, ¿verdad? Y seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. Y cuántos sabemos y creemos que Jesús viene por segunda ocasión a establecer su reino. Gloria al Señor, pero solo estas verdades pueden ser entendidas por el poder de Dios. Y porque a Dios le ha placido revelárnoslas. Gloria a Dios. Muy bien, pasamos al último punto, la promesa del Espíritu. Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, dice Jesús, pedid. ¿Y qué va a pasar, hermano? Y se os dará. Nuevamente la oración lo vemos aquí, dice, yo os digo, Jesús dice, pida y se les va a dar. Busque y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Gloria al Señor. Tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que llamar. ¿A través de qué, hermano? De la oración en el Espíritu. Y vean cuán grande es Dios. Versículos 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando nuestro hijo nos dice, pa, tengo hambre, dame un pan? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de decir, sí, hijo, mira, aquí está este pan, y le entregas una roca a tu hijo? ¿Seríamos capaces, con nuestro pequeño teniendo hambre, pidiéndonos, ¿verdad?, saciar esa necesidad? ¿Seríamos capaces de tomar una roca y decirle así, hijo, mira, caliéntala y cómetela? ¿Seríamos capaces, seríamos tan malos de hacer esa barbaridad? O si nuestro hijo dice, papá, quiero un pescado, quiero un pescado frito, ¿verdad? O manojo de ajo, papi, mira, con una ensalada bien rica. Y ya tengo hambre, hermanos, por eso me lo imaginé. Gloria al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, si nos piden esa mojarra frita a nuestro hijo, usted iría y tomaría una serpiente y le diría, sí, mi hijo, aquí está tu pescado, cómetelo?
¿Seríamos capaces? O si nos pide un huevo, papi, dame un huevo estrellado, ¿verdad? Nosotros agarraríamos un escorpión y le diríamos, sí, mi hijo, cómete este huevo. Nadie de nosotros, por muy malo y duros que seamos, lo haríamos, ¿verdad? ¿Quién de vosotros podría hacer eso? Nadie. Vean lo que dice Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, porque nadie de nosotros es bueno, hermano. Todos somos malos, todos somos pecadores, todos tenemos una naturaleza caída. Pues si vosotros, dice Dios, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es el único bueno? Porque mismo Jesús dijo, no hay nadie bueno, solamente el Padre es bueno. Solamente Dios es bueno, hermanos. Nadie fuera de Dios puede ser bueno. Dios por naturaleza, Dios por esencia, Dios por su mismo ser es bueno. Gloria a Dios. Y fuera de Dios no hay nada bueno. Imagínense esa perfección de bondad. Dice, cuanto más vuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Tú crees que si le pides a Dios el Espíritu Santo, te lo va a negar? ¿Te mandará un espíritu que te atormente? Como a Saúl, ¿verdad? Que le fue enviado un espíritu para que lo atormentase. ¿Nos enviará Dios una enfermedad? ¿Nos enviará Dios, verdad, un espíritu de tormento? No. Si tú le pides el Espíritu Santo de Dios, el Señor te va a dar de su Santo Espíritu. Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y si tú le pides a Dios cosas buenas, el Señor te dará cosas buenas. Sí, dice Romanos, dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Quien no escatimó ni a su propio Hijo. Quien no, ¿verdad? Escatimar es cuando tú tienes algo, tienes en abundancia, pero escatimas, es decir, lo apartas porque dices, esto no es para nadie, solamente es para mí. Eso es escatimar, ¿verdad? Cuando dices, bueno, no le voy a dar a mi hijo, a lo mejor tengo 1,000 pesos, pero no le voy a dar 1,000, solamente le voy a dar 10 pesos. Y lo demás, ¿qué? Lo escatimas para ti, es decir, lo guardas, lo reservas para ti. Pero Dios, que dice la palabra del Señor, no escatimó, es decir, no se reservó ni se guardó a su propio Hijo, sino que lo más preciado que él tenía, lo más preciado que había en el cielo, que hizo Dios, lo entregó, ¿verdad? Lo mandó a este mundo en forma de siervo, en forma de ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se entregó a sí mismo a la muerte, y muerte de cruz. Y Dios pudo haber intervenido ahí cuando estaban lacerando a Cristo, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban, ¿verdad?, torturando, cuando lo estaban clavando en ese madero. Dios pudo haber intervenido, pero no lo hizo. Lo entregó para que muriese por nosotros. Lo entregó por ti. Aunque no lo merecías. Lo entregó por mí, aunque no lo merecía. Pero Dios entregó a su Hijo por ti y por mí. No escatimó ni a su propio Hijo. Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si ya entregó lo más grande y preciado que tenía, ¿cómo no nos va a dar bendiciones? ¿Cómo no nos va a dar sanidad?
¿cómo no nos va a dar alimento? ¿Cómo no nos va a dar provisión? ¿Cómo no nos va a dar de su Santo Espíritu si lo pedimos? Claro que sí, Él lo va a hacer, porque Dios es bueno. ¿Gloria al Señor? Vemos el Espíritu Santo tiene una identidad separada del Padre y del Hijo. Lucas capítulo 11, versículo 9. Bueno, ya, ¿verdad? Ya lo meditamos. Dice que Él daría al Espíritu Santo. Versículo, bueno, del 9 al 13 ya lo leímos. Versículo 40, capítulo 24, verso 49, también encontramos ahí la siguiente referencia. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. ¿Sí? ¿Y quién es esa promesa? El Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si no me fuere, no vendría a vosotros el otro Consolador. Gloria al Señor. Y la palabra Consolador en griego es Parakletos. Y Dios, Jesús le dice a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, nunca podría venir el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Vemos que el Espíritu tiene una identidad separada del Padre y del Hijo, y son completamente diferentes. Y esto combate muchas herejías, como entre ellas, por ejemplo, el sabelianismo. ¿Sí? Sabelianismo era una herejía a principios la era cristiana, sí, es decir, en la iglesia primitiva se dio ese tipo de herejías en las que mencionaban que, bueno, hay muchas, pero entre ellas, por ejemplo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran como diferentes papeles que desarrolla un mismo actor. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que hay actores, ¿verdad?, que pueden en un momento actuar a lo mejor como un padre. ¿Sí? Y el mismo actor, la misma persona, en otra película actuar como un hijo. Y en otra película, ¿verdad?, actuar como villano, y en otra película la misma persona actuar como protagonista o como héroe. ¿Sí me explico? Es decir, es el mismo actor, pero representando diferentes papeles. Bueno, esta herejía dice lo mismo, que no hay diferencia entre el Padre, no hay diferencia entre el Hijo, no hay diferencia entre el Espíritu Santo, simplemente es la misma persona actuando o tomando diferentes papeles a lo largo de la historia. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios tomó el papel de Jehová, de Padre. En el Nuevo Testamento la misma persona toma el papel del Verbo, del Hijo. Y en la historia de la iglesia, en la continuidad, la misma persona toma el papel y hace la obra del Espíritu Santo. Pero son papeles, son roles de la misma persona ejecuta. Y esto es una herejía. No puede ser, ¿sí? Y lo veíamos en el bautismo. Ahí estuvo presente Jesús, estuvo presente el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y Dios Padre desde el cielo hablando, ¿verdad? Hablando al mundo. Entonces, esto no es así. El Espíritu Santo tiene una identidad separada del Padre. ¿Sí, hermano, quiere comentar algo? ¿Lo puede leer, por favor? Y yo rogaré al Padre y os dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoces,
pero vosotros lo conoceréis, porque estará con vosotros y estará en vosotros. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Vemos ahí nuevamente la reafirmación, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es otro consolador. Y la palabra otro, ¿verdad?, es decir, alguien igual a mí, está diciendo Jesús, ¿verdad? Otro igual a mí, otro consolador, el Espíritu de verdad que estará con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Porque Jesús, hermano, como hombre, estaba limitado a un cuerpo. Dios, ¿verdad? Jesús, cuando toma la forma de hombre, se limita a un cuerpo, a un vaso, ¿verdad? Nuestro cuerpo sabemos que es como un recipiente, como este recipiente, ¿verdad? Y este recipiente no puede estar en todos los lugares, solamente está en el lugar donde yo lo coloco. Ahorita está en la mesa, y si yo lo muevo está en el púlpito, ¿cierto? Pero está, ¿qué? Limitado en espacio y tiempo. Jesús, cuando toma la forma corporal, toma un cuerpo, se limita. Gloria al Señor. Se limita, hermanos. Por eso dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y Jesús le dice, les conviene que yo me vaya porque yo no puedo estar todo el tiempo con ustedes. Yo no puedo estar todo el tiempo con ustedes. O estoy en Jerusalén, o estoy en Roma, o voy a estar en otro lado, pero no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, al ser Espíritu, está en todo lugar. Gloria al Señor. Y está aquí con nosotros, está en China, está en Egipto, está en Europa, en todas partes. Gloria al Señor. Y está en mi vida y está en tu vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Espíritu. Amén. Entonces, por eso es importante, dice Jesús, es importante y les conviene que yo me vaya. Entonces, en el versículo 11 vemos ejemplos de la vida cotidiana. Lo que comentábamos en el versículo, ¿verdad?, de un pan, un huevo y un pescado, son alimentos que consumimos continuamente, ¿verdad? Hay gente que diario come pan, o hay quienes diario desayunamos huevo, ¿verdad? Y no pasa nada, es algo que continuo. Entonces Jesús está hablando de cosas que se consumen diario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo debe ser un continuo en nosotros. Todos los días necesitamos el Espíritu Santo, así como todos los días necesitamos comer pan, ¿verdad?, o carne o huevo. Todos los días necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús utiliza esos ejemplos cotidianos. El Espíritu Santo quiere decir que lo podemos obtener a diario. Si tú todos los días le pides a Dios que es bueno el Espíritu Santo, todos los días te dará del Espíritu, de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Así como todos los días nuestros hijos nos piden de comer y todos los días por la gracia de Dios les damos, todos los días si pedimos a Dios de su Espíritu, todos los días lo obtendremos. Gloria al Señor. Y es que, hermano, esto es una promesa. Lucas 24, 49. He aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa. Y sabemos que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Dios siempre cumple sus pactos. Dios siempre cumplió su pacto con Israel. Quienes no cumplieron el pacto fueron ellos, el pueblo de Israel. Por eso se rompió el pacto de Israel. Pero vemos aquí que Dios no incumple nunca sus pactos, ni nunca incumple su palabra, ni sus promesas. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí dice, yo enviaré
la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces el Espíritu Santo es que, hermano, una promesa. Dios lo prometió, dice, en los postreros tiempos, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor, sobre toda carne, y vuestros hijos tendrán sueños. Amén. Y vuestros ancianos profetizarán. Y será sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Gloria al Señor, esa es la promesa del Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una investidura que viene de poder desde lo alto. Gloria al Señor, porque la promesa es que recibiremos poder. Dice ¿verdad? Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor, porque esa es la promesa, que recibiremos poder. Esa investidura del Espíritu Santo, ese poder desde lo alto. Mateo 7:11, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Por eso dice, recibiréis desde lo alto. Porque ¿dónde está Dios? Está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Es una promesa, y esta promesa viene de lo alto. ¿Viene de dónde, hermano? Viene de lo alto, viene del cielo. Es la promesa de Dios que viene desde los cielos, porque Dios está en los cielos, dará buenas cosas. Gloria al Señor. Los apóstoles no habrían podido jamás plantar el Evangelio si no fuera por el poder de lo alto. Gloria al Señor. Esos humildes pescadores, porque no eran otra cosa más que humildes hombres del mundo, los que escogió Jesús, ¿verdad? Cuando los vio ahí limpiando sus redes, y les dijo, vengan y síganme. No eran importantes, no tenían puestos públicos, no estaban en las esferas de gobierno, no eran gente multimillonaria con dinero, eran gente del pueblo, gente sin estudios, gente del vulgo, ¿verdad? Se dice que Pedro, cuando escribe, tiene que dictar para que alguien más escriba, porque no tenían preparación académica. Pero esos hombres plantaron el Evangelio de Jesucristo. Pero esos hombres predicaron la palabra de Dios. Y ese Pedro, hermanos, tal vez sin preparación, sin saber de hermenéutica, sin saber de homilética, cuando se levanta y se pone en pie y empieza, ¿verdad?, su disertación, 3,000 almas se convierten, y después 5,000 almas se convierten. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces esos hombres necesitaron el poder del Espíritu Santo para poder plantar el Evangelio. Gloria al Señor. Y el Evangelio creció, y gracias a ese trabajo hoy hay una iglesia en este lugar. Vea cuántos años han transcurrido. ¿Cuántos años han transcurrido? Han pasado los siglos, más de 2,000 años, y la iglesia sigue presente en este mundo. Y la obra que sembraron los apóstoles en Hechos, la obra que ellos sembraron, que hicieron, sigue hoy, ¿verdad?, fruto de esa obra. Porque si no se hubieran levantado sus discípulos, el Evangelio no hubiera continuado. Y no tendríamos Hechos de los Apóstoles, y no tendríamos las cartas paulinas, y no tendríamos Hebreos, ni Santiago, ni Juan, ni ninguna, ¿verdad?, escritura que viene de parte de Dios.
si esos hombres no hubiesen tenido el poder de Dios en su vida. ¿Qué necesita la iglesia, hermanos, para continuar esa obra? El Espíritu Santo. Dios te ha escogido a ti, hermano. Dios me ha escogido a mí. Amén. Tal vez de lo más cotidiano podemos ser, de lo más ordinario puedo ser, pero debo entender algo, que Dios me ha escogido. Gloria al Señor. Y no necesitamos gran elocuencia, no necesitamos gran sabiduría, simplemente necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos escudriñar su palabra y predicar esa palabra. Amén. Y vas a ver los resultados. Si tú te sometes a Dios, ¿verdad? Y pides a Dios de su Santo Espíritu, cuando prediques vas a ver los resultados cambiando. No somos nosotros, hermano, es Dios. Dios va a cambiar corazones. Dios va a transformar vidas. Dios va a sanar enfermos. A través de nuestra predicación y a través de nuestra oración, Dios va a impactar a los perdidos. Lo podemos hacer, hermanos. Simplemente necesitamos pedir el poder de Dios en nosotros. Gloria al Señor, ponte de pie en esta hora y vamos a pedir ese poder. Si tú lo